Está todo pronto, abrimos la tertulia en este jueves 21 de agosto del año 2025. ¿Quiénes están con nosotros? Bueno, a distancia, allá en Salto, Cecilia Eguiluz. Buen día, Cecilia. Buen día, un saludo a todos. Y acá en estudios, Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día. La agarré en el medio del mate, casi no. No puede saludar. Sigo, Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y David Uriarte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, tenemos dos temas por lo menos. Después capaz que hay margen para telegramas. Veremos. Pasemos ya al primero. Pocos días antes de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, el ministro de Economía, Gabriel Odone, descartó ayer, acá, en Perspectiva, que se vaya a incluir en ese texto la iniciativa tributaria que surgió del PIT-CNT y que apoyan varios sectores del Frente Amplio, la de gravar con 1% el patrimonio del 1% más rico de la población. Manejó varios argumentos en contra. Por ejemplo, señalaba lo siguiente. Nosotros por diversas razones entendemos que este no es el momento, ni además están dadas las condiciones y sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo. Además que creemos que la posibilidad de generar los niveles de recaudación que se sugieren son absolutamente imposibles de obtener. De todos modos, el ministro Odone informó que el proyecto de presupuesto sí incluirá otros cambios en el régimen impositivo. Uno de ellos será la incorporación en el territorio uruguayo del llamado impuesto a la renta mínima global, que apunta a las empresas multinacionales y que, según el ministro, será un elemento neutro para las corporaciones, porque el 15% que se estaría grabando, dijo, es algo que ya está grabado en la casa matriz de esas empresas. Por otro lado, sostuvo que también se pasará a gravar con IRPF a las ganancias de capital derivadas de la valorización de activos en el exterior que sean propiedad de uruguayos o residentes en Uruguay. Y por último, el titular del Ministerio de Economía adelantó que pasará a gravarse con IVA las compras web realizadas en el exterior a través de la plataforma china Temu y otras similares, siempre que la consolidación de los productos se realice fuera del territorio de Estados Unidos, porque en ese caso rige la exoneración derivada del TIFA vigente entre nuestro país y Washington. Nosotros estamos siendo sensibles a atender lo que los comerciantes nos han estado planteando respecto del fenómeno Temu y lo que ha supuesto esto el incremento de las ventas, pero al mismo tiempo queremos ser muy cuidadosos en atender a los ciudadanos que tienen un mecanismo de compra de franquicias, la posibilidad de acceder a bienes que eventualmente en Uruguay no se accede y a su vez de generar precios, competencia, precios. Odone aclaró que al mismo tiempo que se introducirá ese tributo a estas compras por comercio electrónico, se incrementará las franquicias. No dio números exactos, pero explicó que hoy hay 3 franquicias al año autorizadas con un tope de $200 cada una y la idea del gobierno es elevar algo ese monto y a su vez habilitar el fraccionamiento, pero permitir que haya, dijo, una compra más grande. Cuéntenos cómo vieron la presentación que hizo ayer durante este reportaje el ministro Odone de este capítulo, el capítulo tributario. No por un lado, sí por otros. Ana Laura, tú que eres una experta. No, ¿qué voy a hacer? Mi papá es un experto. No, a ver, me pareció primero muy interesante la entrevista. Me pareció que explicó un montón de cosas que sobrevolaban, sobre las que uno podía sospechar su posición, como es el impuesto al 1% más rico, por ejemplo, que, digamos, ya había trascendido, no fue ninguna sorpresa, pero es importante la señal como clara y sobre todo los argumentos. A mí me parecieron como para mí no es lo mismo que argumentos utilizados para estar en contra de las cosas, ¿no? Entonces, los argumentos, me parece que él planteó esto que comparto de la importancia de que el tema esté en debate, porque está en debate en el mundo, porque esto, me parece que algunas reacciones cuando se planteó este tema lo planteaban en términos como de, ¿no? Esta cuestión como de, ahí vienen los soviets, ¿no? Y en realidad es un debate que se está dando en países como Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de, además, también el comportamiento de varios de los más ricos del mundo, ¿no?
que gastan en cosas que contaminan, ¿no? Por ejemplo, para poner de ejemplo, el viaje al espacio al que fue la esposa de Jeff Bezos y sus amigas, que fue presentado como la llegada de mujeres al espacio, cuando en realidad eso no es verdad, pero además es esa cuestión como de, porque tengo plata, puedo hacer cualquier cosa, puedo contaminar, puedo poluir, puedo gastar, puedo mostrar, etcétera. Entonces me parece que, nada, la discusión es importante. Yo comparto con el ministro uno de sus argumentos sobre todo, y es que esto es algo que se puede hacer con un contexto internacional alineado, donde todos los países todos o muchos de los países tomen la decisión de hacerlo, porque eso reduce significativamente las chances de que estas personas puedan efectivamente migrar la plata hacia otros países, esconderla, llevársela, mudarse, un montón de otras cosas. Digamos, yo creo, y muchos de los planteos que se han hecho sobre este tema lo plantean en ese sentido, como un impuesto global, como un impuesto centralizado. Creo que ahora no estamos lejos de eso, pero me parece que digamos, la existencia de un contexto alineado y favorable para todos los países, pero para un país como Uruguay, por su tamaño y sus características, meterte solo en este viaje, sobre todo porque, como el planteo original planteaba residentes en Uruguay, muchos de esos residentes en Uruguay no son uruguayos. Entonces, el motivo por el cual viven en Uruguay tiene que ver con esto y con otras cosas, pero tiene que ver con estas cuestiones, y además son volátiles, su dinero y sus personas, ¿no? O sea, desde detalles como que muchos de ellos mandan a sus hijos a colegios que tienen programas internacionales justamente porque se mudan mañana de país. Entonces, estas cuestiones yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Digamos, creo que toda la entrevista general de Odone tuvo, y él ha tenido esa característica en el último tiempo, por lo menos, de un gran pragmatismo. Y creo que sus argumentos no son tan de fondo como sobre todo pragmáticos. Porque el otro argumento que él me parece que es interesante que plantea es esta cuestión de esta tensión entre la desigualdad y el crecimiento. Uh-huh. Y bueno, ahí también su argumento es pragmático. Sí, yo le cité lo que ayer mismo aparecía en una columna en La Diaria del economista Mauricio da Rosa. Él dice, más allá del tema tributario, el debate del 1% al 1% permitió empezar a plantear la pregunta correcta. Natalia Ubal, periodista de La Diaria, la formuló breve y efectivamente cuando se preguntó en un debate televisivo, comillas, ¿cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar? Se trata de una pregunta importante a la que el crecimiento no puede dar una respuesta. Acá hay una alusión, hasta diría bastante directa, a su forma de encarar este asunto, el privilegio, el énfasis que pone en la necesidad de seguir creciendo, fomentar la inversión, etcétera. Déjeme que se lo devuelva. Esta es una aproximación, creo yo, efectista. Está bien, muy bien para una tertulia periodística, pero el debate de formulación de políticas públicas toma en cuenta estas consideraciones, pero transcurre bajo la realidad, no bajo planteos efectistas. La pregunta que yo haría es, ¿cuánto crecimiento estamos dispuestos a resignar en función de reducir la desigualdad? Y esa es la tensión de la política pública. Igual ahí, y es una discusión para una tertulia entera. Sí. Estamos en una tertulia periodística. No, pero lo que digo es tengo un matiz ahí y no lo tengo resuelto yo, pero yo creo que nosotros toleramos enormes niveles de desigualdad. El problema son las puntas. El problema es la pobreza que hay en la punta de la desigualdad. Porque en realidad, entre mis ingresos y los de Luis Suárez, hay un abismo gigantesco que probablemente sea más grande que el que hay entre mis ingresos y los de alguien que vive en un asentamiento. Pobre el problema es la gente que vive en los asentamientos. Yo no estoy diciendo con eso que estoy muy cómoda con la desigualdad, pero lo que digo es que en realidad lo que deberíamos resolver como primera etapa es la pobreza, no tanto la desigualdad. Bueno, seguimos. Tú, sí, bueno, a ver, yo creo que lo difícil de este tema es discutir con, digamos, alguien tan experto y además tan inteligente como yo, Odone. Yo lo reconozco cuando uno no es de ese palo. Pero de todas formas, yo tengo que decir que hay varias cosas en las que no me convenció. A ver. En primer lugar, porque también hay gente muy experta. ¿De qué parte de la entrevista? Porque por un lado estuvo el no a cierto impuesto y después sí a ciertos tributos, ¿no? Concretamente, no digamos, cómo él fundamenta que ese 1% a los más ricos podría desestabilizar
o afectar esa posibilidad de que vengan residentes o de que ingresen capitales al Uruguay, que es lo que se precisa para el crecimiento. Coincido sí con él, que si no creces es muy difícil lograr distribución para tratar de limitarla. Eso está fuera de discusión. Yo creo que es muy inteligente en el argumento, pero de todas formas yo creo, en primer lugar, los capitales no solo vienen al Uruguay porque, porque no tengamos una situación de impuestos tan importante. Es decir, hay otras condiciones, la estabilidad política, la seguridad jurídica, etcétera, que son muy importantes. Y yo creo que un 1%, por ejemplo, no sería tan importante. Pero yo voy a decir que hay algunos también economistas muy importantes, muy formados. Viñales acá lo planteó, ¿verdad? Inclusive fue muy interesante porque él, cuando lo plantea, dice: no es necesario que sea permanente, puede ser transitorio. Y recordemos que el gobierno anterior, que también dijo que no iba a subir los impuestos, cuando se encontró con la pandemia puso un impuesto. ¿Ah? O sea, y nosotros hoy tenemos dos situaciones urgentes. Una que es la pobreza infantil y la otra que es la situación de las cárceles. ¿Ah? Pues la situación de las cárceles es importante. Entonces uno dice, bueno, y realmente yo sé que es difícil, porque los impuestos al patrimonio, esos impuestos directos, siempre son bastante difíciles de saber cuánto vas a obtener y cuáles van a ser las consecuencias. Pero yo voy a poner como ejemplo, porque esto sí lo estuve estudiando, ¿no?, un informe de la Corporación Andina de Fomento, un organismo multilateral del que Uruguay participa, que señala explícitamente que uno de los problemas para corregir la desigualdad es la distribución a través de algunas cargas impositivas que en América Latina no se aplican, y en particular el Uruguay. No pone el 1%, pone el impuesto a la herencia, y lo compara con los países de la OCDE, y todos los países de América Latina, excepto Brasil, tienen un bajísimo impuesto, casi nulo en sus ingresos, al impuesto a la herencia, mientras que los países europeos tienen altísimo. Y esto tiene que ver con que la desigualdad en el Uruguay y en América Latina también es un problema estructural hereditario. ¿Ah? Pero yo no voy a agregarle, no quiero con esto agregarle otro tema más. A mí me alcanzaría con decir, no descartemos. Y a mí me parece muy importante empezar esta discusión. Entiendo que esta administración se comprometió a no subir los impuestos, que el ministro Done lo dijo, es una decisión política, pero también es importante ir a la discusión de fondo, que es: las herramientas tributarias son sin duda un elemento fundamental para la distribución y la reducción de la igualdad, de la desigualdad, perdón. Y hay que tomar en cuenta que el mismo ministro en esa entrevista que tú hiciste señala que bueno, que sí, que él dice que es alta la carga impositiva en el Uruguay, pero es del 26%, mayor a la de Paraguay, pero muy inferior a la que tienen los países desarrollados, que han logrado bajar el nivel de igualdad, que llega al 34% y hasta el 40%. Creo que en una situación no podemos pararnos ni en lo uno ni en lo otro. Pero él reafirmó allí, estamos en América Latina. Estamos en América Latina, sí, pero ¿con quiénes podemos realmente compararnos? Sí, bueno, pero también tenemos ventajas comparativas dentro de América Latina, por algo somos, no digo la excepción, pero sí estamos en una punta bastante desarrollada, América Latina, que nos permitiría, porque América Latina tiene otros problemas, que es la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. Así que bueno, David también fue por lo que el ministro dijo que no hará en materia de cambios tributarios en el proyecto de ley de presupuesto. Queda la otra parte, la de las medidas tributarias que sí van a estar. Pero a ver, ¿por dónde va Cecilia? Bueno, a mí Odone siempre me parece súper interesante, pero la verdad que te quiero felicitar por esta entrevista, porque me pareció espectacular todas las aristas que pudiste abordar con el ministro. A mí me parece siempre Odone que tiene como tres características. Una es que es muy pragmático, la otra es que tiene una visión global, y por otro lado que entiende los temas de frontera. Sé que quizás para mucha gente eso no estaría en un lugar relevante, pero desde mi punto de vista sí, y siempre lo coloca en una de sus prioridades, y de hecho hizo recorridos personalmente ahora con toda la situación de frontera con Brasil.
Dicho esto, creo que también en la entrevista esta que versa sobre la conferencia de prensa con las medidas económicas, él tuvo mucha posibilidad de explayarse y lo vi muy contundente en varias cosas. Esa fue la primera parte de la entrevista donde nos concentramos en eso, en los anuncios del lunes, ¿no? Exacto. Y las medidas destinadas a promover la inversión. Perdón que te por eso, yo quería igual, más allá que vamos a hablar de la parte de lo que era el presupuesto, de los temas impositivos, me parecía importante destacar esto, porque realmente estos elementos que tiene de la visión global, pero a su vez la visión territorial, llevan a que pueda plantear O'Donnell, como lo está planteando, con tanto pragmatismo, la posibilidad de mejorar el sistema en Uruguay para que se puedan generar más inversiones. Y creo que dio varias cuestiones importantes que parece que no lo son, pero que tienen que ver con la eficiencia y con la eficacia de lo que son los trámites en Uruguay para que las inversiones en definitiva tengan la velocidad que tienen que tener, y eso también genera una eficiencia y un ahorro. Yendo a los puntos en concreto, bueno, fue muy claro con que no se va a implementar el 1%, pero que sí generó este planteo, el 1% a los más ricos, sí generó este planteo, bueno, una serie de discusiones y de aperturas en el diálogo de un montón de cosas, pero está definido ya que el equipo económico no lo va a plantear. Sus argumentos son para mí muy contundentes. Me pareció interesante también los impuestos que sí que sí se van a aplicar y que sí van a tener, porque está bien cuando uno dice no se van a aumentar impuestos, y esa es la promesa de campaña. Siempre existe diferencia también en los tipos de impuestos, ¿no? Entonces, estos impuestos que plantea el ministro, para mí no son como los comunes de la campaña, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no se van a aumentar impuestos, uno está hablando un poco de lo cotidiano, pero estos dos impuestos de los cuales habla él, efectivamente afectan no a todo el mundo, seguramente no tienen una incidencia muy grande en cuanto a cantidad de personas, pero sí seguramente la tengan en cuanto al volumen. Uno de ellos es el impuesto al capital que se obtenga de las inversiones en el extranjero, que como bien decía recién Emiliano, el tema de los intereses ya está establecido y se cobra, pero bueno, ahora esa diferencia que se puede hacer entre lo que se invierte en el exterior y lo que se gana cuando se vende, en esa diferencia que aparte uno entiende que no es lógico que no se cobrara, o sea que es algo que parece sensato y parece de ajuste además. Y bueno, y lo otro que tiene que ver con la renta mínima global, que es también parte de esa visión global, y yo creo que es bastante interesante también como argumento para no cobrar el 1%. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Claro, porque el argumento de no cobrar el 1% a los que tienen mayor riqueza tiene que ver con lo global. Tiene que ver con que si en otros lugares no se cobra, nosotros no podemos salir como los únicos en poder instalar esto. Y el impuesto que él va a instalar, el impuesto a la renta mínima global, también tiene que ver con esta sinergia donde los empresarios, como bien decía Ana Laura, los empresarios grandes, las empresas multinacionales y los que mueven realmente las agujas a nivel internacional, se manejan en un mundo global. Y a veces uno tiene o quiere implementar, sobre todo en las campañas políticas, cuestiones económicas solamente con la mirada en Uruguay. Y hoy en día el sistema financiero y el sistema económico es global, y si nosotros no nos insertamos de una u otra manera, vamos a perder lugar. Entonces creo que tiene incidencia esto en esta mirada global que para mí es muy importante, que tiene el ministro O'Donnell y que la ha marcado siempre, ¿no? Porque la marcó desde antes, desde la campaña electoral, la marcó desde un principio, que me parece que le cuesta mucho en la interna del Frente Amplio, porque hay todos sectores y hay legisladores que han sido muy contrarios a esta posición que él tiene, y bueno, me parece que le cuesta sostenerla y tendrá muchas conversaciones internas, pero creo que maneja una firmeza que la verdad que me parece muy interesante. Y Daniel, ahora tú. Bueno, hay una canción de The Police que dice:
mucha información en mi cabeza me está volviendo loco. Y es un poco lo que me pasó después de escuchar tu entrevista extraordinaria ayer a Gabriel Odone y bueno, y leer las repercusiones de la misma, escuchar la conferencia de prensa del lunes y escuchar ahora a mis colegas contertulios opinar sobre el tema tributario, que me queda gigante en términos reales y simbólicos. Sí, trabajo rodeado de economistas en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, y bueno, este tema obviamente fue motivo de conversación en la mesa del almuerzo. Y apasionados debates. Apasionados debates, aunque no lo creas, apasionados debates. Sí, ¿cómo lo creo? Sí. Porque se mezcla lo político, lo ideológico, la realidad, el sentido común, las políticas internacionales, lo que dice la OCDE, bueno, en fin. Y bueno, un poco la unanimidad es que no es ni el momento, ni el lugar, ni el clima para hacer eso hoy en Uruguay. Hacer lo de imponer el 1% al 1% más rico del Uruguay para resolver el tema, o parcialmente intentar resolver el tema de la pobreza infantil. O sea, de hecho, pienso yo que realmente en este contexto es un disparate, siquiera plantearlo, por más que haya generado un debate y que está todo bien que discutan y saquen lustres de sus conocimientos académicos y sus diferentes bibliotecas, pero me parece que el Uruguay hoy no es un país de la OCDE, ni está en condiciones, en un momento en que crecemos poco menos que el 1 y poco por ciento anual, de generar ruidos que no solo no atraigan inversiones, sino que las espanten y los que estén se vayan, ¿no? Y en ese sentido creo que todo el discurso de Odone, en un momento que hay mucho griterío, tú mismo lo editorializabas hoy hace un rato, o sea, en un momento donde los temas de los que se discute de política es un griterío del gallinero, aparecen este tipo de posturas, de posiciones muy firmes, muy seguras, que a mí me dejan tranquilo, ¿no? Que hay alguien pensando en un Uruguay desde el sentido común y desde el sentido común de la economía también, no inventando baratijas populistas o ese tipo de cosas, que creo que es en definitiva lo que es lo del 1% para los más ricos en este contexto, en esta situación. En otro contexto, en otra situación puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me pareció muy interesante lo que se planteó ayer, y la sensación que tuve en el contexto más político, que yo puedo analizar más que tributario o económico, es en un cuadro de fútbol, cuando hay alguien que la rompe, hay que dársela y dejarlo jugar, ¿no? Dejarlo jugar, darle la pelota a él y que juegue. Yo creo que en este momento tan convulso del Uruguay, tan convulso del mundo, tener este ministro de Economía con esta visión y esta claridad de mensajes y esta convicción íntima de que el rumbo es apoyado también por el presidente de la República y precisamente puesto ahí por el presidente de la República, creo que es una garantía para todo el Uruguay, no solo para el Frente Amplio, sino para todo el Uruguay. Así que por ahí van mis primeros comentarios, aprendí mucho escuchándolo, entendí mucho escuchándolo, y otro comentario que quiero hacer es, deseo que pese a lo agrietado que está el Parlamento tras todo lo que pasó estos últimos días, con las interpelaciones, con la aplicación del artículo 115 y todo eso, que la oposición no deje solo a Odone, no lleve a Odone a un lugar de estrangulamiento, porque ahí, si Odone pierde fuerza, cae en las manos de un Uruguay economicista, que yo estoy en las antípodas. Bueno, es interesante esto que agregás al final, porque a propósito de la postura del ministro Odone con respecto a la iniciativa que viene del PIT-CNT y de adentro del Frente Amplio, del 1% al 1% más rico de la población, ahí la oposición coincide, ahí la oposición aplaude. Pero en los otros anuncios que hizo ayer concretamente, los cambios tributarios que sí van a estar incluidos en el proyecto de ley de presupuesto, surgieron críticas y cuestionamientos, ¿no? Básicamente por el lado de que se está incumpliendo la promesa electoral, la de no aumentar impuestos, ¿no? Bueno, y ahí hay un artículo, una columna muy interesante que escribe hoy Fito Garcés en el semanario Búsqueda, que habla de la distinción entre lo que es la plataforma, el programa de gobierno y la plataforma electoral, y cita una frase de Orsi que dice, un programa no es un corsé sino una guía, ¿no? Entonces yo creo que ahí se enmarca también lo que es este paso adelante que da Gabriel Odone para bueno, a ver, vos gobernás y el gobierno es el arte de lo posible, no es algo frío que vos podés teorizar y después pasa a la realidad. Entonces me parece que estamos ante una discusión que ojalá se dé por lo alto y que salga lo mejor para todos los uruguayos y para todo el Uruguay. Para mí, además, ahí el que cometió el error fue Orsi. Odone ha sido muy coherente en eso. Odone argumentó que su posición contraria a prometer y habló de que esto era, no me acuerdo qué palabra usó, cercenar, una palabra parecida. Ningún gobierno pero es que es una herramienta
de enorme, o sea, muy significativa para un gobierno de izquierda, pero de forma indudable por estas cuestiones que David se explicaba y por otros tantos, digamos. Los impuestos se usan para un montón de cosas, entonces me parece que ahí yo creo que el error fue que, digamos, en la etapa inicial de estas preguntas, el propio Orsi dijo que él no iba a prometer eso y después termina prometiendo eso en el debate. La verdad, yo no terminé de entender por qué ni para qué. Sí, lo llevó Delgado, ¿no? Porque Exacto. Delgado durante varias semanas en la campaña electoral prometía, si soy yo presidente, no Exacto. vamos a aumentar impuestos, quiero saber qué dice Yamandu Orsi, ¿no? Orsi en principio no entraba en esa, pero en el debate terminó asumiendo el compromiso. Por eso yo digo que la verdad, digamos, de todas las cosas con las que te puede perseguir la oposición, que te persiga con que prometiste una cosa así y después terminaste haciendo esto que estás haciendo, cuando en realidad... por ejemplo, primero, me interesa hacer como un comentario de algo que decía Daniel. Para mí O'Donnell no está solo, no estuvo nunca solo. Y no es solamente el presidente el que lo apoya. Hoy hay un artículo donde se explica muy claramente que, y de ninguna forma casual, él fue a reunirse con la bancada del MPP a contarles todo esto antes de anunciarlo, que además Casciani, quien es en este momento, claramente, lo dijo la propia Graciela Bianchi hoy hace un rato, el coordinador de un montón de acciones dentro del Parlamento, es quien le dijo a la bancada del MPP: los 3 ministros que son independientes son ministros nuestros, los sostenemos nosotros, los bancamos nosotros y los acompañamos. Pero además no solo eso pasó, sino que yo vi legisladores del MPP, pienso en la senadora Díaz, por ejemplo, diciendo, esto es un planteo de 2 legisladores, de 3 legisladores. ¿Eso qué fue? Eso es el grupo político por lejos más grande y más pesado dentro del Frente Amplio sosteniendo el ministro. Entonces yo creo que el ministro no está solo y no corre, digamos, en algún momento se ha como planteado eso desde la oposición y para mí en ningún momento corrió el peligro de estar solo. Capaz que en algún momento le ocurre. Yo me refería... Yo creo que... No, yo digo que estemos discrepados. Lo que digo me interesa pero porque... te quiero explicar el concepto de soledad al que yo me refería, que creo que es diferente a la acepción tuya. El tema es, o sea, déjenlo hacer, ¿no? O sea, déjenlo hacer, no lo tranquen, ¿no? O sea, no no. Desde la oposición decís vos. Sí, yo eso lo comparto. Pero me parece eso como muy significativo, que la espalda con la que O'Donnell dijo las cosas ayer es esa. No, es muy claro que O'Donnell tiene respaldo y que no hay 2 equipos económicos. No. Fue además muy buena la respuesta cuando tú le preguntás. A ver, todo el gabinete económico, el equipo económico, el gobierno es consistente y no tiene dos lecturas con respecto a esto. Y yo decía, bueno, lo del 1%, bueno, hay un planteo político que hace Orsi, al cual se compromete. Bueno, ahora, de la explicación de él del resto de lo que va a hacer, ahí sí coincido con él y fue sumamente coherente. Primero, vamos a empezar por... Tenemos un grupo de gente que dice, no quiero impuestos, ahora... Sí quiero ponerle impuesto, porque en definitiva aplicarle el 22% a lo que se compra por... Eso es un impuesto, ¿no? Y es un impuesto... No, por supuesto, es un impuesto. Que además, en general, el IVA es un impuesto regresivo. A las compras en el exterior. A las compras en el exterior pues es un impuesto, no importa. Es regresivo, y en ese aspecto yo diría que es regresivo en varias puntas, porque el IVA en general es un impuesto regresivo. Claro, pero además... Pero aplicado en este contexto, a las compras en China y no en Estados Unidos, claro, que en general son de montos más pequeños, en general yo tuviera que teorizar, diría que va a afectar bastante más a la clase media que a la... y la gente que viaja y se compra la computadora en el viaje se la va a seguir comprando. Totalmente, entonces... A ver, no, pero quiero pasar en limpio una cosita de lo que decía David. Hay un impuesto, este que por lo visto se va a aprobar para las compras de comercio electrónico y sobre todo las de plataformas como Temu, la aplicación del IVA, que de hecho estaba siendo reclamado, exacto, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio. Desde la Cámara de Comercio, que tradicionalmente se niega a los impuestos. Pero desde un punto de vista que es el de la equidad, ¿no? Poner a todo el mundo en pie de igualdad. Ahí está. Bueno, pero si estábamos hablando justamente como el manejo tributario para condiciones de igualdad o reducción de la desigualdad. Entiendo a dónde vas. Nada menos que la Cámara de Comercio le admite al gobierno, más bien le pide que ponga un impuesto. Que ponga un impuesto, ¿no? Que ponga un impuesto en función de la desigualdad. Porque entienden que están compitiendo los comerciantes locales en condiciones desiguales con esas ventas o esos negocios del exterior, ¿no? Y bueno, y obviamente, bueno, ahí está lo que decía Ana Laura, es decir, va a ser solo para Temu o para no sé si hay otra franquicia, pero no se aplica a Amazon porque tenemos el TIFA. En Estados Unidos no se va a aplicar porque tenemos esto el TIFA. Que existe por el TIFA. Hasta hay una precisión técnica ahí que hacía el ministro, ¿no? No se aplica
a los productos o a las operaciones consolidadas en Estados Unidos. Claro, sí, Correcto. sí, Porque sí, capaz que son productos que vienen de otros lados, ¿no? Seguramente la mayoría son fabricados en China, ¿verdad? Pero el tema es que si son consolidadas esas operaciones en Estados Unidos, Claro. no van a tener esta carga tributaria Eso además por el TIFA, el tratado que Además me existe con parece que Estados es una Unidos. cosa no menor, agrego esto último, y ese es el segmento en el que se formaron donde existe una cámara de couriers que se construyó a partir del TIFA y que también ha presionado para que esto no deje a ese grupo de empresas sin trabajo. Entonces, tampoco es menor esa decisión. Creo que también otro aspecto, pasando a otro aspecto, que es el tema del impuesto global, me parece excelente y creo que lo explicó muy bien. Y yo creo que hay que tener en la cabeza una lógica. Es decir, el Uruguay no puede seguir jugando a beneficios, si quiere jugar en el mercado global, a beneficios que, digamos, no son verdaderamente legítimos o transparentes. De la misma forma que en una época dijimos que el Uruguay quería hacer una plaza financiera contra el mundo, digamos, y después nos dimos cuenta que eso no era rentable. Bueno, en esto también, entonces me parece muy bien. Y finalmente creo que grabar esos, que a veces son realmente muy importantes, esas ganancias que se dan por la suba de acciones y de gente que tiene acciones, porque los intereses ya estaban grabados, está claro, pero obviamente yo tengo acciones que suben un 30, un 40% y no tengo ningún impuesto sobre eso. Me parece que es lógico. Y además... De nuevo, ahí decía que se busca equiparar, ¿no? Porque dentro del Uruguay ese tipo de ganancias de capital sí están grabadas. Sí, está grabada. Sí, está grabado los intereses de los bonos globales, está grabado de lo que cotiza en el Uruguay. Y yo coincido con Cecilia en el sentido de que además es un impuesto que no va a afectar a los sectores más pobres. Es un impuesto racional en el sentido de que obviamente quien tiene la capacidad de tener acciones en el exterior, ¿no? es quien tiene la mayor posibilidad de contribución tributaria. Volvemos a Cecilia, ya casi en el final del tema, pero está pendiente su segunda intervención, ¿no? Sí, de los 3 impuestos que maneja el ministro que se van a dar, algunos ya creo que van a ir ahora en la rendición, pero en el presupuesto, pero no sé si todos, no sé si de las compras en el exterior va a ir o cómo lo van a implementar. Yo creo que el único que va a tener resistencia es justamente el de las compras que no sean consolidadas en Estados Unidos. El resto no va a tener una gran resistencia, me da la impresión a mí, porque el volumen de personas afectadas no es mucho y porque creo que no tiene mucha contraposición con la línea ideológica del gobierno tampoco, así que creo que no va a tener una mayor dificultad. La realidad es que sí, se van a crear 3 impuestos. La realidad es que O'Donnell jamás dijo que no iba a crear impuestos en la campaña y desde que se anunció que él iba a ser el ministro de Economía jamás lo dijo. Por lo tanto, y yendo un poco a lo que decía Daniel hoy, ¿no? del tema del solitario, no solitario, el ministro O'Donnell, yo creo que no está solo en absoluto y tiene tremendo respaldo político. Que le da también la contundencia en sus respuestas. O sea, si él no tuviese el respaldo político que tiene, me parece que es una persona muy, muy técnica y muy pragmática a la vez, y que no estaría diciendo con tanta firmeza las cosas que dice y oponiéndose a sectores enteros del partido que lo puso como ministro de Economía del Uruguay. Por lo tanto, yo creo y lo considero como un ministro que es, a diferencia de otros ministros de Economía, me parece que es un ministro como que todos hayamos o no votado a este gobierno, nos sentimos de alguna manera un poco más representados. Y esto lo digo porque ustedes me han escuchado muchas veces ser bastante crítica a Azucena Arbeleche cuando estuvo en el Ministerio de Economía. Creo que tenía un posicionamiento absolutamente diferente, y este ministro se siente como más cercano y como más entendedor de las situaciones de todo el país, y me parece que bueno, en ese sentido va a contar con mucho respaldo. Los 3 impuestos que pone, el que seguro la gente se va a enojar es el de las compras en el exterior, porque es una locura lo que se está comprando, pero bueno, es algo que también entiendo que se debe hacer. Aclaremos para terminar que
La producción de En Perspectiva hizo las consultas, por ejemplo, con la Cámara Nacional de Comercio, cuál era la reacción, cuál era la evaluación que se hacía de estos anuncios realizados por el ministro Odone en el día de ayer, en particular, el de las compras vía comercio electrónico, Temu, etcétera. Todavía no hay una respuesta, todavía no hay una opinión. Se necesita más información. Quieren tener más información antes de pronunciarse sobre esto que se está preparando. No, yo dos cosas nomás. Quebrar una lanza por Azucena Arbeleche, que le toca a los pocos días de haber asumido, le explotó la pandemia, y recuerdo aquella conferencia de prensa donde dijo los motores de la economía no se detienen, y tuvo que lidiar con un imprevisto que no estaba en su proyecto de gobernanza de la economía. Después reconocer, sí, que en políticas de frontera, como dice Cecilia, este gobierno fue mucho más activo y mucho más inteligente y astuto. Ahí y el propio Odone se fue a Artigas a hablar, ¿no?, que es una de las características diferentes entre Azucena y Gabriel Odone, que Odone ha escuchado, va, charla, conversa, se nutre y después avanza. Y lo último que quería decir, que no se tocó, es que yo creo que lo interesante de la posición de Odone en su globalidad, después de escuchar la entrevista de ayer y después de haber leído el libro de Nicolás Batalla y todo eso, me parece que es una persona que mira al país en su globalidad dentro del contexto internacional y maneja todas las variables, no solo una variable, póngale 1% a los ricos, vamos, ¿no?, y con eso se arregla todo. No, creo que complejiza muchísimo la discusión y nos obliga a quienes analizamos sus palabras a estudiarlo con mucha más profundidad. Un mensaje para los oyentes que no escucharon la entrevista a Gabriel Odone y que escucharon ahora la tertulia. En nuestro sitio web, por supuesto que está publicada, ya ha tenido una audiencia on demand importante, pero claro, estamos hablando de una entrevista larga, ¿no? Es 1 hora 06 el tiempo neto, y densa, se puede decir que es una entrevista densa, tiene mucha información, tiene mucha toma de posición de parte del ministro Odone. Entonces, aquellos que quieran meterse en ella, tienen también la opción de la transcripción. No solamente está en audio, no solamente está en video, también está la transcripción, que creo que se está publicando en estos momentos, ya va a estar disponible.